y gracias por asistir a este acto y disculpen también el retraso, pero ya han visto que la sesión se va a grabar y no estaba yendo como tenía que ir el asunto del software. Bueno, yo soy Emilio Gómez Denis, vicedecano de Comunicación y algunas cosas más de esta facultad, y desde el equipo de canal de la FIT queremos agradecer al Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Proyección Internacional, y más concretamente al doctor Lucas Pérez Martín, director del Campus Internacional de la ULPGC, el que haya elegido a esta facultad como punto de partida de estas sesiones informativas sobre el programa EU Careers Ambassador, que como todos sabemos está centrado en las salidas profesionales a las que pueden acceder los estudiantes universitarios en el marco de la Unión Europea. Es un placer tener aquí en la facultad a Alba Ramírez, estudiante del doble grado en Ingeniería en Organización Industrial y ADE, que yo creo que poca presentación necesita. Alba, además de presidenta del Board of European Students of Technology, organización de estudiantes europea que busca incentivar la formación transversal en estudiantes STEM, uniendo a los estudiantes con la universidad y con el mundo profesional. Alba ya ha hecho una primera formación en Bruselas en la comisión para desempeñar su trabajo. Yo sinceramente desconozco los detalles que probablemente nos contará ahora en su charla. Sin embargo, a partir de 2023, según tengo entendido, la Unión Europea ha modificado la forma de acceso a través de oposición a los puestos en la Unión Europea y sin duda tiene interés conocer los detalles de esta modificación. Bueno, no quiero extenderme más porque ya hemos tenido algo de retraso en el comienzo. Solo agradecer de nuevo a Lucas y a Alba por estar aquí y señalarles que siempre que lo deseen, este escenario, ya sea este salón de actos o la sala de grados que también disponemos, está abierta, está a su disposición para ofrecer cualquier información que pueda ser relevante para los estudiantes de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo y también de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Así que paso la palabra al doctor Lucas Pérez Martín, director del Campus Internacional. Bien, muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias a la facultad por acoger este acto del Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Proyección Internacional. Siguiendo la introducción que ha hecho Emilio, una introducción perfecta para ello, les pongo antecedentes brevemente. La Comisión Europea cada año designa 5 universidades de los países de la Unión Europea, en este caso de España, para tener en sus universidades una persona que sea embajadora de la forma de acceso a la Unión Europea. Nosotros en la Universidad de Las Palmas, desde hace ya unos 8 años, hemos tenido una directa relación con la EPSO, la European Personal Selection Office, en la que hemos intentado hacerles llegar toda esta información, pero este año hemos tenido la suerte de poder obtener esa concesión de la Comisión Europea de tener una estudiante que sea la EU Careers Ambassador. Nosotros hicimos una convocatoria pública en la Universidad de Las Palmas, se presentaron varios perfiles y según unos criterios de mérito, Alba fue elegida dentro de todas esas personas que se presentaron para ser EU Careers Ambassador. Tuvo ya una primera formación, como comentaba Emilio, en Bruselas en octubre, e hicimos unas primeras sesiones informativas, pero la Unión Europea justo ahora, al inicio del año 2023, ha cambiado el formato del acceso a la misma a través de oposiciones públicas. Por esto, Alba tuvo una segunda formación también sobre este cambio y ahora hemos ideado una serie de 3 sesiones informativas para llegar a toda la comunidad universitaria y explicarles estos cambios. Esta de hoy será, todas las sesiones tendrán una primera parte introductoria general en la que le explicará a Alba todo el acceso a la Unión Europea y después tendrá una parte específica para cada una de las titulaciones a las que se dirige. El día 8 la haremos en Ingenierías y Técnicas, el jueves, día 27, la haremos en Humanidades y hoy, día 24, empezamos aquí, en el búnker, en el Salón de Actos de la FED, para hacerlas en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Alba ya no lo es, pero cuando empezó, y para nosotros era muy interesante, era presidenta del BOAD, del BEST. Eso fue un error mío en la primera comunicación, aunque después en la página web estuvo su actividad habitual. Y bueno, pues no sé, ella lo dirá, pero este año esta debe ser la decimosegunda actividad que hace como
EU-Careers Ambassador, desde luego mucho más de lo que nos exige formalmente la Unión Europea, pero ha sido especialmente activa. También se ha vinculado a las actividades relacionadas con el movimiento europeo que hemos realizado y, bueno, ya la hemos fichado para el movimiento europeo. Y entonces le agradecemos que haya estado aquí. Así que esperamos que esta sesión sea satisfactoria para ustedes. Pregunten, aprovechen. Serán grabadas todas las sesiones, después las subiremos a la web, pero hoy tenemos aquí la oportunidad de que ustedes puedan conocerlos de primera mano y preguntar las dudas que tengan una vez que Alba haya terminado. Así que nada, sin más introducción, Alba, mil gracias por todo y ya les dejo con ella. Bueno, pues gracias a ambos. Como decía, mi nombre, sí, mejor porque mi voz no es igual que la de ellos. Mi nombre es Alba Ramírez y soy estudiante de... ¿No se escucha? Te van a subir ahora mismo. ¿Ahora? Sí. Vale, pues eso, que gracias por la introducción y mi nombre es Alba, soy estudiante de quinto del doble grado, como comentábamos, de Ingeniería de la Organización Industrial y ADE. Y bueno, un poco vengo eso, a hablarles de las oportunidades profesionales en el marco de las instituciones de la Unión Europea y cuáles son los procedimientos de selección para poder acceder a ellos. Cuando hablamos de instituciones de la Unión Europea hay muchísimos, porque no solo estamos hablando de instituciones como tal, sino también de todas las comisiones y las agencias que hay. Entonces tenemos pues Parlamento, Comisión, Consejo, estamos hablando también de las Cortes, auditores, o sea, el marco es bastante amplio. Además de estas instituciones, el 80% de los trabajos que voy a presentar hoy se encuentran en Bruselas y en Luxemburgo, que son las dos sedes de la Unión Europea como tal, pero existe un 20% de estos trabajos que están en agencias de la Unión Europea en todos, cualquiera de los 24 países miembros. Entonces, bueno, ¿qué perfiles buscamos? Y esto va a ser un poco la parte general, como hablábamos, ¿no? Porque estamos hablando de perfiles desde economistas hasta secretarios, gente de tecnológicas, traductores, científicos, pero en concreto buscamos a ciudadanos europeos, es necesario tener la ciudadanía europea, mínimo 2 idiomas de la Unión Europea, uno de ellos en nivel C1, normalmente el español, y otro de ellos en nivel mínimo B2, esto dentro del marco de las lenguas de la Unión Europea reconocido. Personas que estén cómodas trabajando en equipo, porque al final estamos hablando de trabajar con personas de muchos países diferentes, que aunque todos pertenecemos a la Unión Europea, las costumbres, la forma de trabajar es muy diferente. Y voy a presentar hoy oportunidades tanto para graduados universitarios como para personas no graduadas. ¿Qué ofrece la Unión Europea dentro del marco de trabajar con ellos, ¿no? Pues al final es un trabajo interesante y, como se pueden imaginar, lleno de retos, porque la Unión Europea al final siempre está en el ojo de mira, ¿no? de todo lo que hacemos, tanto a nivel legislativo como a nivel de tener que coordinar a todos los países miembros y que todos estemos en una consonancia, ¿no? Que al final es el objetivo final. Un ambiente en los que muchos agentes tienen que viajar pues, a otros países fuera de la Unión Europea, muy buen balance de vida-trabajo, iniciativas de bienestar dentro del trabajo, no solo fuera. El lema de las carreras europeas, ¿no? El Shaping Europe Together, al final es un trabajo que está contribuyendo a formar Europa. Forma de trabajo colaborativo, inclusión, igualdad y diversidad, y en esto EPSO y las instituciones europeas hacen mucho hincapié, y compensación y beneficios considerables, como por ejemplo un funcionario de la Unión Europea pues no paga impuestos. ¿Dónde podemos encontrar toda la información de la que voy a hablar hoy, incluidos los puestos de trabajo, los procedimientos de selección? Pues lo tienen en el folleto que les acabo de dar, pero sería en la web de EPSO. EPSO, como decía antes Lucas, es la Oficina de Selección de Personal de la Unión Europea. Vale. Hay varias formas de entrar en la Unión Europea. Están las oposiciones y tenemos otros tipos de empleo. Voy a empezar hablando de las oposiciones, que es el procedimiento que efectivamente ha cambiado este año. Mi consejo, aprovechenlo, porque las oposiciones antes eran el triple de difícil y ahora el procedimiento es mucho más rápido y mucho más efectivo. Entonces, lo primero, ¿qué valora la Unión Europea? ¿Qué competencias valora en sus trabajadores o en sus posibles trabajadores? Bueno, este año también han cambiado, coincidiendo además con el Año Europeo de las Competencias.
y ahora se valoran 8 que son parecidas a las que se valoraban antes, pero un poquito diferentes. Entonces, entre estas 8 pues tenemos pensamiento crítico, análisis y resolución de problemas de forma creativa, la toma de decisiones y los resultados, manejar la información, el poder autogestionarse, el trabajo en equipo, eso sigue siendo muy importante, el aprendizaje como habilidad, es decir, no que te impongan el aprender, sino el tú aprender dentro de tu trabajo, la comunicación, una de las más importantes, y la entrepreneurship o emprendimiento interno, es decir, dentro del seno de la empresa, el tener la iniciativa y la capacidad de generar nuevas ideas y de transmitir eso al resto. Pueden encontrar un PowerPoint más detallado con la información de estas competencias y que se exige en este código QR. Le voy a dejar unos segundos para que lo escaneen. Bien, ¿cuáles son los tipos de competitions o oposiciones que vamos a encontrar? El primero, y es el que más les puede interesar a ustedes, es generalista, es decir, cualquier campo que se puedan imaginar además. No se requiere ninguna experiencia profesional y es para recién graduados, es decir, no sé en qué curso estarán todos, pero desde que salgan la carrera y tengan su título pueden aplicar. Esto es lo que se conocen como puestos AD5 o Administrator 5. Y luego tenemos puestos para especialistas, si en algún momento, si no es ahora, quieren aplicar en el futuro. Estamos hablando de personas para campos especializados, se requiere experiencia para la gran mayoría de los puestos, graduados y no graduados, y estamos hablando de puestos de Administrator 6, en el que se piden 3 años de experiencia, 7, que se piden 6, y Asistente 3, que también se pide experiencia, pero no hace falta ser graduado universitario. ¿Cómo es la nueva competition? Antes las oposiciones duraban 1 año y medio, es decir, desde que se aplicaba hasta que se entraba en la lista de reserva, 1 año y medio. Ahora se han reducido a 6 meses. Entonces, el primer paso sería la aplicación. Cuando se abre esa oposición, normalmente las oposiciones están abiertas durante 1 mes para aplicar, ya luego el procedimiento pues, sigue por la parte de atrás. Y el primer paso sería los test de razonamiento verbal, numérico y abstracto, que son tipo test, multiple choice. Entonces, en el verbal, pues, se mira cuál es la lógica en el sentido verbal de analizar información, en el numérico matemático, y en el abstracto se intenta mirar cómo se llega de una conclusión a otra sin ser significativamente verbal o numérico. Y en este caso, esto se mira si se aprueba o se suspende. Es decir, si se suspende no se pasa a la siguiente fase, y el único requisito, si no, es aprobarlo. No, aquí no vamos a tener una clasificación según nota. Y ahora pasamos a la segunda parte, en la que para generalistas hay un test, también tipo test, de conocimientos de la Unión Europea, que se pueden preparar a través de la página de EPSO, el temario, y para especialistas, pues, conocimiento en el sector especializado, también tipo test. Este test sí está clasificado según notas, es decir, pues la persona con más nota irá arriba y así sucesivamente. Este test de la Unión Europea no es una posición a la española, ¿vale? No son 300.000 temas, no hay que cantar nada, no hay que hacer nada de ese estilo, sino básicamente es conocimientos de la Unión Europea que se fundamentan en cómo empezó, dónde estamos, a dónde queremos llegar para poder trabajar dentro de la Unión Europea, que hay que conocer el contexto. Y una vez se pasa de esta fase, normalmente EPSO de esta fase a la siguiente pasa a un máximo de 2,5% o sea, 2,5 del número de personas que quieran reclutar. Se pasaría al test escrito, que esto es una novedad total de este sistema, porque antes en esta fase habían pues test de idioma, de situación, entrevistas habladas, era bastante más largo, y ahora es un test escrito en el que se testean 4 competencias generales y se marca, es decir, hay examinadores que marcan estos test y pasaríamos a la lista de reserva final, como vemos aquí de arriba. ¿Qué se mira? ¿Qué 4 competencias se miran en este test? Bueno, el test básicamente se trata de una tarea en la que se asigna hacer un informe de un tema específico y se dan aproximadamente 6 fuentes de información, ¿vale? Con estas 6 fuentes lo que hay que hacer es
coger la información, diseminarla, saber cuál es importante, cuáles no. Normalmente hay 1, 2, 3 fuentes que son trampas y hay que saber que esas fuentes no son fiables para no incluirlas en el informe. Y las competencias que se miran pues son pensamiento crítico, el análisis, la resolución creativa de problemas, la decisión y el tener resultados, la comunicación, obviamente, porque es un test escrito, y la entrepreneurship, porque también tiene una parte de soluciones que propondrías, etc. Al final se trata de saber manejar información compleja en un tiempo determinado y poder comunicarlo de forma eficiente. Entonces, hemos pasado todas las fases, hemos hecho todos los test. Ahora, ¿qué pasa? Vale, cuando se pasan todos los test, se considera que los candidatos son exitosos y se pasa a la lista de reserva. Esto también es muy diferente en España. En España, cuando pasas una posición, pues estás en tu lista de reserva y ya tienes tu puesto guardado. En Europa no pasa así. Lo que pasa es que esa lista se va a mantener 1 año, en ocasiones 1 año y medio, pero una vez estamos en la lista de reservas, nosotros tenemos que hacer un poco como ir tocando puertas en el sentido de hablar con instituciones europeas y decir, oye, yo encajo muy bien aquí porque X y Z, y si somos exitosos en esa parte, pasaremos a una entrevista de trabajo. Lo normal es que las personas que están en la punta de arriba de la lista no necesitan hacer eso y las instituciones europeas directamente les contactan, pero personas que estén pues, un poquito más abajo, lo normal es que sí, porque a lo mejor en esa lista habrá 1000 personas, pero nada más hay 800 puestos, 700, depende del año. Entonces pasamos a la entrevista de trabajo con la institución en concreto, pues sea Parlamento, Consejo, Corte, la que sea, y si eso pasa, esa institución hará el contrato de trabajo y serán trabajadores, ahora sí, para toda la vida, si quieren, de las instituciones europeas. Si no quieren estar toda la vida, tampoco pasa nada, porque la Unión Europea da la posibilidad de poder cambiar de institución siempre que quieran, todas las veces que quieran. Yo he conocido gente que empezó como traductor y de traductor pasó a trabajar en políticas para mitigar las infecciones de la Unión Europea y ahora están trabajando en la oficina de selección, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, pero es más, ya no es que no quieran que lo hagan, no, al contrario, es que te invitan a que lo hagan porque lo que quieren es eso, que la gente esté todo el rato aprendiendo y cambiando de profesión. Próximas convocatorias que hay abiertas, bueno, las primeras que abren en mayo de este año es para administradores, pero necesitan 3 años de experiencia en económicas. Luego tenemos pues en propiedad intelectual, en manejo de las crisis y seguridad interna, pero las que yo creo que más les pueden interesar, sobre todo si se gradúan pronto, y aunque no se gradúen ahora, se abren todos los años, son las de administradores generales en todos los campos, abiertos en las 27 idiomas oficiales de la Unión Europea, y bueno, se abren en septiembre de este año. Hablamos ahora de otros tipos de trabajo, es decir, ¿se puede entrar en la Unión Europea sin opositar? Sí, la mayoría de puestos son con oposiciones también, pero vamos a ver qué otras opciones hay. Entonces, la primera, y es la más abundante después de las oposiciones, son los Contract Agents o CAST, lo van a ver como CAST en todos lados, que son contratos temporales, normalmente se hacen por un periodo de 3 años y se puede prorrogar una vez más. Luego tenemos agentes temporales, normalmente es para cubrir vacantes muy, muy concretas, si alguien se va de baja, son cosas muy, muy concretas. Staff interno, normalmente estamos hablando, por ejemplo, uno de los beneficios de la Unión Europea es que si tienes hijos, pues pueden ir a los colegios de la Unión Europea con sus guarderías y todo, pues esos trabajadores también están contratados como trabajadores de la Unión Europea. Se puede ser freelancer, esto es un poquito más complicado porque tienes que tener como tu camino antes y ofertarte. Seconded National Experts, básicamente son personas que ya son muy reconocidas en su país de origen como expertos nacionales y la Unión Europea, digamos que los roba durante un tiempo para una situación específica, y luego trainees o prácticas, de las que también hablaremos ahora en más detalle. Entonces, Contract Agents. Tenemos 2 tipos, ¿vale? Están las posiciones que están permanentemente abiertas, es decir, pueden aplicar durante todo el año, por ahora todos los años, y luego tenemos ad hoc o posiciones que se abren pues según necesidades. Entonces, en permanentemente abiertas hay cosas muy comunes como comunicadores, proofreaders, traductores, administradores en recursos humanos. Hay cosas muy concretas que siempre están abiertos. ¿Cómo sería el proceso de selección para estos puestos? Bueno, pues se abre el periodo de registro, se hace una preselección dependiendo del currículum y demás. EPSO pasa a la fase de test, que como veíamos antes es
son test de razonamiento verbal, numérico y abstracto, en la lengua 1. ¿Qué es la lengua 1? La lengua 1 es la lengua que ustedes hayan puesto como proficient o que hablan en un nivel C1. Y luego el test de competencia, normalmente en conocimientos del área, en la lengua 2, es decir, aquella lengua que hayan puesto como que tienen un conocimiento B2. La primera parte de los test se mantiene el resultado durante 10 años, la segunda durante 5 años si aprueban. Pasarían a la entrevista del Recruiting Service, lo mismo que las oposiciones no lo hace EPSO, lo hace la institución en concreto, y luego pasaríamos, pues, como antes, al contrato. Luego tenemos las ad hoc positions o vacancies, que básicamente se abren, pues, porque en un momento temporal, por ejemplo, con la crisis del COVID, pues se abrieron muchos de estos puestos específicamente para personas que tuviesen conocimiento en todo lo que tiene que ver con el tema vírico, contención de enfermedades, etc. Y pasamos a las prácticas. Vale, las prácticas EPSO no las tiene centralizadas. Es decir, de todas las instituciones que les dije que hay y todas las agencias que hay, habría que ir una por una mirando qué prácticas ofrecen. Lo que sí tiene EPSO es una página dedicada con un link directo a todas esas páginas, ¿vale? Entonces, en Job Opportunities y Traineeships lo pueden ver. ¿Qué pasa con las prácticas? Todas las prácticas de la Unión Europea son para graduados. Es decir, hay que tener el diploma de graduado en la mano. Todas menos si están interesados en hacer prácticas en la Unión Europea para hacer su TFG o TFM. Pueden pedir a instituciones europeas ir a Bruselas o Luxemburgo durante 1 o 3 meses y les darán acceso para poder hacer ese TFG si estuviesen interesados. Estas que acabo de decir no son pagas, todas las demás en agencias, la gran mayoría lo son, hay algunas que no. Mi consejo, si quieren aplicar a prácticas en agencias de la Unión Europea, es que intenten, pueden ir a las grandes, como ahora vamos a hablar de Blue Book o las Schumann, pero mi consejo es que vayan a las agencias pequeñas, porque las Schumann, como vamos a ver, o las Blue Book, aplican 12.000 personas cada convocatoria y solo hay 900 puestos, 800 puestos. En cambio, las agencias muchas veces tienen a lo mejor 3, 4 puestos, pero aplican 50, porque nadie las conoce. Entonces, normalmente es mucho más fácil y al final es un ambiente diferente. Vamos a hablar de las Blue Book o las prácticas en la Comisión Europea, son las más famosas de la Unión Europea, porque no solo pueden aplicar miembros de la Unión Europea, puede aplicar cualquiera en el mundo, es decir, estarían compitiendo con gente de China, de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo. Duran 5 meses y hay 2 convocatorias, una de marzo a julio y la otra de noviembre a febrero. Se pagan aproximadamente 1.200 euros en Bruselas, Luxemburgo y representaciones autonómicas, pero como decía antes, la mayoría son Bruselas y Luxemburgo. Y al final, bueno, son unas prácticas muy competitivas, pero muy buen valoradas. ¿Quién puede aplicar? Pues hay que aplicar durante la fecha de aplicación, hay que tener el grado ya oficial, un mínimo de 2 idiomas de la Unión Europea, pero aquí es importante porque uno de los idiomas tiene sí o sí que ser inglés, francés o alemán. Puede ser en el nivel B2, pero tiene que ser uno de esos 3, ya no vale cualquier idioma de la Unión Europea. Y uno en C1 normalmente es el español. No se requiere ser ciudadana de la Unión Europea, no hay límite de edad, es más, hay un caso de una chica que se acaba de graduar y su padre aplicaron a la vez, los dos lo consiguieron y pues hicieron sus prácticas en la Unión Europea. Y tampoco pueden haber trabajado de ninguna especie más de 6 semanas antes en la Unión Europea. Si les interesa, para empezar en marzo del año que viene, tienen que aplicar entre el 16 de julio y el 31 de agosto de este año, o sea, bastante poco tiempo, 1 mes y medio. Y si quieren aplicar para las de enero, para el año que viene, hay que aplicar, o sea, para las de octubre del año que viene, hay que aplicar en el periodo de enero, que todavía no están las fechas cerradas. Como les decía, la aplicación online aplican unos 12.000 candidatos. Se pasa el eligibility check, ahora les comento porque esto es muy importante si quieren aplicar. Se hace una preselección, se preselectan, seleccionan 2.500 Blue Book y de ahí pasamos a la selección. ¿Por qué? Porque esto trabaja igual que las oposiciones de la Unión Europea, es decir, cuando están en la lista de preseleccionados o Blue Book, tienen que ir con las instituciones de la Unión Europea y decir, quiero trabajar aquí, ¿por qué? Se hace la entrevista y les darían el contrato. ¿Cómo pasamos de 12.000 aplicantes a 2.500? Vale. Básicamente son hiper, mega estrictos
estrictos en lo que tiene que ver con los requisitos formales que ponen en la aplicación, ¿vale? Normalmente no se elimina a nadie directamente por materia de no tiene experiencia suficiente o normalmente no es así. Simplemente, si te dicen que detrás del nombre hay que poner una coma, hay que ponerla, si no está, eliminado. Son muy, muy exigentes con esto porque al final aplica mucha gente y están buscando que sean personas rápidas, que sean personas con ojo por el detalle, etc. Ya cuando se hace la preselección, pues sí se puede añadir más de la experiencia profesional, las entrevistas, ya ahí es más como un proceso normal de trabajo. Entonces, hasta aquí la parte general y vamos a hablar en concreto de que pueden hacer titulaciones tanto de ciencias jurídicas como de económicas, empresariales y turismo. El problema de estas titulaciones son las más competitivas, porque son las que la gente más encaja en la Unión Europea y los puestos generales que hay, pero también son las que más oportunidades y puestos tienen disponibles. Por un lado tenemos los administradores por posiciones que decíamos antes, pueden aplicar sin ser, siendo graduados sin experiencia y van a tener funciones dentro de la institución en la que estén, pues por ejemplo, si es un graduado en Derecho, pues va a tener una función dentro, por ejemplo, del Parlamento Europeo, pues de formulación y desarrollo de políticas, ejecución operativa, gestión de recursos, dentro del contexto de, por ejemplo, desarrollar leyes o desarrollar cualquier materia legal dentro de la Unión Europea. Lo mismo, por ejemplo, con un graduado en recursos humanos, con un graduado en ADE, en económicas, etc. Los contract agents, como son puestos más temporales, ¿no? Tienen siempre requisitos más específicos. Siguen siendo competitivas, pero son puestos más específicos. Por ejemplo, pues en Derecho, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, esta es muy importante porque normalmente en oposiciones no tienen tanto éxito, pero en contract agents sí. Finanzas, políticas internacionales, relaciones internacionales, etc. Lo bueno de los contract agents es que pueden participar cualquier nivel, ¿vale? Tenemos desde el 1 hasta el 4 graduados, que serían ustedes cuando terminan la carrera, pero también pueden aplicar pues, después de haber terminado bachillerato para el 3, el 2 habiendo terminado secundaria obligatoria, etc. Normalmente los contract agents, aunque se puede entrar recién graduados, en muchas ocasiones se pide que tengan un poquito más de experiencia laboral. Si aplican a, se llama FG4, que sería el que se pide que esté graduado. Sin embargo, si aplican al 3, que solo pide bachillerato, y tienen un grado y tienen un poco de experiencia, pues están bastante adelantados con respecto a otros aplicantes. ¿Se puede pasar a ser opositor o ser funcionario en la Unión Europea después de ser un contract agent? Sí, porque además hay muchas oposiciones de la Unión Europea que solo se abren para trabajadores dentro de la Unión Europea, sean opositores ya o no. Con lo cual, si quieren poner un pie en la Unión Europea, pero a lo mejor no quieren hacer las oposiciones ahora, o hacen las oposiciones y no llegan, o por lo que sea, es importante tener otras ventanas abiertas, mirarlas, porque siempre se puede entrar y hay muchas más oportunidades estando dentro que si nunca empiezan desde fuera. Y básicamente eso es todo. Si hay alguna pregunta, pues aquí estamos para responderlas y tienen el email de Eucarrios Las Palmas, que podemos resolver cualquier duda, ayudarnos con el proceso de selección y chequear un poco que esté todo correcto. Gracias. Si alguien tiene alguna duda. Si alguien tiene alguna duda concreta, ¿se la puede hacer a Alba? ¿No la puede hacer? Buenas, Alba, gracias por la exposición. A mí se me acaba de la cabeza una duda, es si el hecho de hacer una beca de formación práctica luego tiene repercusión en el hecho de que te dé más facilidad a la hora de entrar a tipos de trabajo temporales en los que no haga falta hacer oposición. ¿Beca de formación en la Unión Europea o fuera? No, formación práctica dentro de la Unión Europea, dentro de una institución. Sí, normalmente sí, y además estamos hablando, imagina, ¿no? Que estamos hablando también de otra empresa, ¿no? Google, por ejemplo, el que tú hayas hecho prácticas en Apple ya les da una idea de ambiente tecnológico, estaba trabajando en un ambiente similar, ya pasó un proceso de selección, con lo cual las competencias sabemos que las tiene. Muchas veces se pide referencia dentro de la Unión Europea, normalmente sí, es más sencillo cuando ya hay un pie puesto, entre comillas, ¿no? Dentro de las instituciones. Y muchos de los perfiles con los que trabajamos
Bueno, nosotros, precisamente vinculando la llegada a la Unión Europea, tenemos un grupo de trabajo de funcionarios de la Unión Europea que son egresados de la Universidad de Las Palmas. Bueno, estuvimos en una de las charlas últimamente, una de las que hicimos fue con ellos, está en la página web del vicerrectorado, si la quieren ver. Muchos de ellos tienen perfiles que han ido saltando de distintos tipos de contratación de la Unión Europea en otro. Uno es becario, otro fue CAST, otro llegó directamente. No todos, de hecho, la minoría, había entrado directamente solamente a través de las oposiciones. Y eso es muy habitual, ¿vale? Si les interesa trabajar en el ámbito de la Unión Europea, es muy habitual que alguien entre en un primer lugar que pueda ser más accesible o más asequible, que empiece a conocer desde dentro. Y, de hecho, esos egresados de la Universidad de Las Palmas, no especialmente jóvenes, pero bueno, seguían teniendo esa iniciativa, ¿no? Y seguían formándose y presentándose a las plazas de otros puestos mejores de los que tenían o que les interesaba más. Por lo tanto, es un método muy habitual. Y a mí me gusta comentar una cosa, y es un método muy habitual que ustedes tendrían que utilizarlo en la vida. Me refiero, yo quiero ser esto. Bueno, pues si tengo un paso intermedio que me permite ir cogiendo experiencia, ir estando en situaciones vinculadas a eso que quiero hacer, mi consejo, a veces hay gente que dice, no, como yo quiero esto otro que es más, pues aquí no lo cojo. Mi consejo es que lo cojan, que empiecen a obtener esa información, esa experiencia, ese background, esas competencias, y que después vayan al siguiente, y después vayan al siguiente. Y que es un método muy habitual en la vida para poder llegar a los lugares que quieren, y la Unión Europea lo utiliza mucho, ¿de acuerdo? Así que les aconsejo también que lo hagan. Efectivamente, además, en España a veces no es tan necesario tener como esa experiencia previa, porque en general se entiende que una persona pues se gradúa, hace las prácticas obligatorias, a lo mejor hace un poco de extracurriculares y tal, pero estamos hablando de que están compitiendo con miembros, o sea, con candidatos de todos los miembros estados de la Unión Europea, es decir, países muy competitivos como puede ser Alemania, como puede ser Francia. Entonces, no significa que sea imposible, pero sí que si quieren salir de aquí, ya sea en el contexto de la Unión Europea o en general irse a trabajar a otro país, sí que es importante. ¿Alguna pregunta más? Yo simplemente, pero son algunas dudas, pero igual de poco les va a servir a ellos. Pero en primer lugar, la importancia que yo creo que hay que darle desde el propio vicerrectorado de internacionalización, y aprovechando esta charla del idioma, la importancia del idioma, que nosotros siempre estamos insistiendo a nuestros estudiantes desde las jornadas de apertura, e incluso en las jornadas la jornada previa, no me acuerdo ahora cómo le llamamos, que la tuvimos aquí hace un par de meses, insistirle en la jornada de puertas abiertas, gracias. Insistirle en la importancia de los idiomas, porque los alumnos muchas veces se despisten, más como en los últimos años no ha sido obligatorio el B1 para obtener el título, pues se han despistado un poco, o por lo menos esa es la sensación que yo tengo. Y después un par de curiosidades. Por ejemplo, Alba, a mí me parece una paradoja que nosotros ofertamos una carrera de empresariales, y hace poco se le hizo una encuesta a los estudiantes, y ellos, la mayoría querían ser funcionarios, o sea que es un poco una paradoja. Pero bueno, es una opción válida, y además, tal y como está hoy en día la cosa, pues todo el mundo quiere asegurarse los garbanzos, eso está claro. ¿El puesto ahí es como en España, es decir, tiene carácter vitalicio? Sí. Sí, es decir, para toda la vida. Sí, una vez se entra, lo normal es que la gente que entra a la Unión Europea no se quede en ese puesto, normalmente se quedan en la Unión Europea, pero no en ese puesto, sino empiezan a positar para otra cosa, se van rotando por puestos, y además es que la Unión Europea anima a hacer eso, y yo no he conocido a nadie que haya aguantado más de 5 años en un mismo puesto, sobre todo de la gente que he conocido como más joven y que ha entrado hace poco, porque es que estás todo el día aprendiendo cosas nuevas, estás con equipos nuevos, al final son actividades diferentes, pero si te quieres quedar en el mismo puesto durante toda tu vida, efectivamente, en la Unión Europea se retiran a los 66, pues hasta los 66 puedes quedarte en tu puesto. Y me imagino que tendrás que demostrar diariamente tu ganas, la vitalidad que quieres, porque si no, en ese no como sentido, en España, exacto. un funcionario a veces se queda dormido, en ese sentido tampoco. se coge una baja, Justo. allí eso no se permitirá, supongo. Justo, sí, o sea, exacto, ahí
o sea, se mira las competencias, al final cuesta entrar y no es a la española en el sentido de aprenderse un temario, porque luego se espera un rendimiento y se espera una forma de trabajo. Normalmente, me imagino que habrán casos, pero normalmente después de pasar todo el proceso de selección con la cantidad de test de motivación y las entrevistas y todo que hay, me imagino que la mayoría pues rinde lo que tiene que rendir, pero sí, efectivamente, o sea, te pueden echar, poder echarte te pueden echar, pero lo normal es que no pase. No pasa. Sí. ¿Y el desempeño del puesto de trabajo lo tienes que llevar a cabo en Bruselas o en cualquier país miembro de la Unión Europea en las delegaciones que me imagino que existirán? La mayoría es Bruselas. Más de derecho hay en Luxemburgo, porque es donde están las cortes, pero la mayoría es en Bruselas. Sí que es verdad que un 20% de los puestos están en las representaciones permanentes de los distintos países. Entonces, existe la posibilidad, pero sí son puestos como mucho más restringidos. Pero sí existe la posibilidad. O sea, podrían encontrar un puesto de la Unión Europea en España, podrían, pero es bastante más inusual, digamos. Muy bien, gracias. A ti. ¿Más preguntas? Bueno, la de los idiomas es básica, ¿no? No quiero trabajar en la Unión Europea, pero ¿sabes algo de inglés? No, nada. ¿Y quieres que toda la comisión hable español para que tú puedas trabajar allí? No suele ser, ¿no? Bueno, pues sabes cómo vas a negociar, cómo lo vas a hacer. Entonces, eso es fundamental para todo. Antes de acabar, me gustaría si alguien se anima a decir por qué vino. La pregunta la hace mucho. Ya que ustedes, ¿por qué vinieron? ¿Cuál fue la inquietud? A mí porque me interesa, quiero que mi futuro profesional, quiero enfocarlo dentro de las instituciones de la Unión Europea. Me metí a la carrera de Derecho porque tenía cierta vinculación también con lo que es trabajar en la Unión Europea. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Alguien más que comente por qué le dio la curiosidad de venir? Puede ser cualquier cosa. Supongo que algo tendrían que hacer hoy a la una para venir. Así que, ¿por qué le dio la curiosidad? Para conocer oportunidades laborales. Muy bien, perfecto. ¿Más? No tengo del todo claro la ámbito al que quiero educar. Entonces estoy buscando un poco de orientación en las prácticas. Vale. José, ¿te pareció que eso eran difíciles? Las oposiciones tal, que se pueden hacer. ¿Cuál fue? Bueno, yo había investigado previamente el sistema anterior y a mí me parece esto más flexible a la hora de entrar. O sea, que lo veo mejor, más inclusivo quizás. Sí. ¿Viste una oportunidad laboral factible para tu futuro? Todas las que no requerían la carrera y las cosas intermedias para poder llegar. Pero estás estudiando la carrera. Pero tienes ahora mismo opciones, pero también sabes que cuando acabes la carrera tendrás otras opciones diferentes que se te ampliarán, ¿no? y que mejorarán. Esa es una de las finalidades, ¿no? Que nosotros tenemos, que estén informados, y ahora les voy a decir otra más. Y más o menos viste alguna posibilidad para irte aclarando poco a poco. Sí, con los idiomas también quiero destacar algo, que dentro de la Unión Europea no hace falta tener un certificado de Cambridge, de Oxford, diciendo tengo este nivel. Si se van de Erasmus, por ejemplo, y se van a una institución que esté dando las clases en inglés, se les reconoce directamente el B2, ¿vale? Entonces, tiene que ser una institución dentro de la Unión Europea, es decir, una universidad dentro de cualquier país miembro, pero es una forma que tienen de, oye, aprovechas que te vas de Erasmus y lo que sea, pues ya estás reconociendo ese idioma. Te van a reconocer cualquiera, es decir, si te vas a Polonia y lo haces también te lo van a reconocer, pero sí que es verdad que en muchos puestos te requieren que uno de los idiomas sea o inglés, o francés, o alemán, que son los 3 oficiales de todas las instituciones. Y después hay una visión general que siempre defendemos y exponemos, ¿no? Yo soy de los que defiende que si te pones a estudiar una oposición y no la sacas, habrás obtenido un conocimiento importante, ¿no? Y que te va a servir para el futuro. Pero estas habilidades, cuestiones, preguntas que te hacen en la oposición, estas seguro que 100%, sí o sí, te sirven mañana para una entrevista en una empresa debajo de ellos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Vas allí y si dominas estas habilidades que has formado, tienes esta opción de la Unión Europea, te pueden servir. Estas habilidades se pueden trabajar, formar, mientras estás trabajando en otra cosa. O sea, no tienes que parar tu vida. Cualquier oposición grande del Estado de 300 temas, para economistas, para juristas, para quien sea,
tienes que parar tu vida para ponerte a estudiar. Estas no. Estas puedes estudiar por la mañana, irte sacando, ir aplicando, ir mirando, cambiando, ¿no? Tu visión. Entonces para mí por lo menos, es una información muy útil, muy variada para cualquier ámbito de actividad profesional de cualquier egresado de cualquier cosa. Con lo cual, para los nuestros de nuestra universidad, me parece que es muy interesante que puedan estar informados en ella. Así que... Sí, al final es una posición porque hay que un poco estandarizar el sistema porque aplica mucha gente, pero la posición, como han visto, tiene una parte mínima de estudio, que es el test de conocimientos de la Unión Europea, que les digo, no son tropecientos mil temas, pero por lo demás son test de razonamiento, son entrevistas, son el test escrito, no es necesariamente tener que estudiar y ya está, y centro mi vida en eso. Es más, la Unión Europea recomienda que no dejen de hacer otras cosas por la oposición, antes más porque, les digo, duraba un año y medio, ahora porque aunque sean 6 meses, son 6 meses hasta que estás en la lista de reserva, pero luego puede durar un poquito más en lo que entras en una institución europea. Y porque durante ese tiempo lo que pueden hacer también es mejorar habilidades, pueden mejorar habilidades de idiomas para que cuando lleguen a la entrevista, pues yo qué sé, de repente les sorprendan hablando alemán que no estaba en su aplicación, o mejorando ese nivel de alemán, o yo qué sé, quieren entrar en el Parlamento y están interesados en algo muy, muy concreto, pues estudian un montón de eso y luego en la entrevista pues sobresalen en ese tema, o directamente ganan experiencia profesional de cualquier otra forma, o como si se quieren ir a viajar y descansar después de haberse sacado la carrera, pero el hacer cosas, el tener la iniciativa mientras están opositando. Supongo que serán puestos de trabajo bien remunerados, ¿no? Sí. A ver, estamos hablando de Bruselas y Luxemburgo, que no son especialmente baratos. Estamos hablando, como decía antes, que al ser funcionario del Estado no se pagan impuestos, que en Bruselas y Luxemburgo no son pocos. Exacto, sí, en ningún lado, exacto. Pero que Bruselas precisamente no es poco. Y además, sí, efectivamente, son puestos bastante bien remunerados. Estamos hablando de que en prácticas empiezan en 1.200 con ayuda a la vivienda y con ayuda a las comidas. O sea, 1.200 relativamente limpios. Y suben bastante rápido. Sí. Y las condiciones laborales son muy buenas, pero otras. Yo conozco gente que ha tenido que operarse y ellos eligen el médico. Sí. Ellos tienen un seguro y en Bruselas eligen el médico en el que se opera, evidentemente lo comunican, quiero operarme en esta clínica, pero dice, pero es que yo elegí el que me parecía mejor, y una clínica pública y demás, pero me refiero, estaba conocimiento, lo comunicas, te lo autorizan y te operas allí y lo paga la Unión Europea. Yo conozco otro que su padre estaba enfermo y pidió teletrabajar, y lleva varios meses teletrabajando aquí en Las Palmas porque su padre estaba enfermo y necesitaba estar aquí con su padre, cosa que igual otro trabajo no te da. Y le autorizaron a teletrabajar aquí, sigue trabajando y sigue trabajando en la Unión Europea, donde estaba. Y está aquí porque su padre estaba enfermo un tiempo y quería estar aquí con él. O sea que las condiciones son verdaderamente flexibles y después están bien retribuidas. También condiciones en formación. Hay una parte de la formación que se hace en tu horario de trabajo, es decir, no tienes que hacerlo afuera, no tienes que estar aprendiendo fuera, sino que dentro de tu horario de trabajo te dan tiempo para aprender. Y una de las cosas que más aprende, obviamente, es idiomas. Hay gente que entró sabiendo inglés, español y ahora hablan francés, alemán y todo lo que se les ponga por delante. Pero aparte también formación en temas en los que ustedes estén interesados, que no tengan que ver específicamente con el puesto de trabajo en el que están. Tenía una pregunta, para, digamos, la inscripción en septiembre, ¿en ese momento hay que hacer el primer test? No, pueden inscribirse y luego verán en la página de EPSO que tienen 3 fechas importantes. La primera es para registrarse en el test, la segunda para tomar el test y ya luego una tercera de resultados. Normalmente hay 3 oleadas, es decir, se aplican en septiembre. Tienen 3 oleadas diferentes, tanto para posiciones como para los puestos de contratos normales, sobre todo los que están abiertos siempre. Tienen distintas oleadas de ahora me apunto al test, pues ahora en este periodo lo hago y ya luego pues me dan los resultados. Sí. Otra pregunta. Suponiendo que yo aplique para en septiembre, ¿hay algún problema si el título lo consigo en julio? Pero si me graduó a final de curso, ¿o es necesario que tenga el título previamente escrito? Sí, para las prácticas tienes que tener el diploma certificado 100%. Para los puestos depende del puesto, pero la mayoría te requiere que tengas ya el título hecho, o sea, completado. Sí. ¿Los exámenes
No de eso. Vale. Los exámenes de la primera parte, antes tenías que ir a un centro de test, ahora ya no. Madrid, Barcelona. Exacto, Madrid, Barcelona, ahora ya no, para la primera parte. Si te invitan a la segunda parte, tienes que ir a Madrid o Barcelona, y ya si te invitan a la tercera, tienes que irte a Bruselas. Depende del procedimiento que sea y de la gente que tengan. A veces hay ayuda al viaje, pero eso sí que depende de la situación. La primera es en línea desde aquí. Sí, sí, exacto. Online. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues muchas gracias. Damos por finalizada la sesión vinculada a Derecho y IA de todas las charlas de Eucarríes. Vamos a terminar la grabación para ya tenerla nosotros y poder disponer de ella. Y desde que acabemos la grabación les comento los aspectos más administrativos.